Shalom, bendiciones. Que la paz del Eterno alcance y llene sus corazones allí donde estén y el de sus familiares. Pues bien, estamos aquí hoy para tratar un tema histórico-escritural, o escritural histórico, como usted quiera llamarle. Y nos estamos refiriendo a los creyentes del siglo I. Todo el mundo conoce los creyentes del siglo XXI. La Biblia bajo el brazo, para la iglesia, canto, paga diezmo y fájate en los grupos de debate. Bueno, más o menos así. Pero hace 2000 años las cosas tenían un origen diferente. Vamos a ver un poquito de esto. Por ejemplo, el creyente moderno, el creyente de hoy en día, cree que él se llama cristiano porque son seguidores de Cristo. Y ya. Y por ejemplo tenemos el libro de Hechos capítulo 11, verso 26. Dice, y conversaron todo un año allí con la congregación y enseñaron a mucha gente de tal manera que los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Mira qué maravilla. Fueron llamados cristianos en Antioquía. El libro de los Hechos fue escrito en griego, es decir, estas copias que tenemos están en griego. Y la expresión que usan obviamente es la griega. El problema con eso es que Juan, en su Besorá, en su Evangelio, nos explica que la palabra Cristo y la palabra cristiano es una palabra de segunda mano, es decir, es una traducción. No es la palabra que empleaban los discípulos como su término primario o como su primera elección en su idioma. Vamos a ver un ejemplo de esto. En la Besorá de Juan, Evangelio de Juan para usted, capítulo 1, verso 41. Y dice así, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mashiach. Y allí entre paréntesis usted va a ver en su Biblia que dice que traducido es el Cristo. Es decir, el copista del Evangelio de Juan al griego tiene que colocar entre paréntesis una nota aclaratoria o sus lectores no hubiesen entendido. Vamos a ver otro pasaje en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 25 esta vez. Y dice así, le dice la mujer, sé que el Mashiach ha de venir, el cual se traduce el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. ¿Ves qué interesante? La palabra que empleaban los discípulos como elección primaria era Mashiach, es decir, Mesías para usted en español, lo puede decir así claramente. Cristo es una traducción para las personas de habla griega y usted no habla griego. Bueno, la mayoría aquí no habla griego. Ahora, usted habla español y en español usted puede decir Mesías. Nosotros tenemos la palabra. Nosotros podemos traducir perfectamente a la palabra Mashiach, es Mesías en español. Cristo era para los de habla griega. Lo que sucedió fue que los traductores de las versiones al español no tradujeron la palabra Cristo, sino que la colocaron directamente. Ya de esto hemos hablado en el estudio anterior con respecto a la palabra iglesia, la palabra Hasatán. El Satán es una palabra hebrea. Diablo es una palabra griega y así sucesivamente. Hay palabras que no se traducen, se mantienen las palabras del idioma original. Y una de ellas es Cristo. Cristo significa ungido. Bien pudieron haber puesto allí en la traducción al español del texto de Juan. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el ungido. Miren qué maravilla. Sin embargo, el traductor del español, como buen cristiano, colocó, hemos encontrado al Cristo. No tradujo la palabra. Bien, vamos a ver un poquito más de esto. Realmente no es importante, está bien. Cristo es una palabra válida para las personas de origen gentil que hablaban griego. Nosotros hablamos español.
Y podemos usar tanto Cristo como la palabra Mesías, pero yo invito a las personas a que usen Mesías, porque es que en nuestro idioma español esa es la palabra correcta, que traduce correctamente el concepto. Ahora bien, sucede algo curioso. Las personas también creen que aparte de que eran cristianos, tenían una enseñanza o un modo de vida llamado el camino. Y es cierto, esta expresión se menciona varias veces en las Escrituras. El camino. Pero vamos a ver a qué se refiere la Escritura cuando dice el camino. Pues en el ámbito judío, fíjense, en el ámbito judío, los discípulos del siglo I eran conocidos como Notzrim, es decir, como nazarenos. Así se les llamaba. Ustedes lo pueden ver en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 5. Dice así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y es promotor de sedición entre los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los Notzrim. Repito, Hechos 24, 5. Y ahora ustedes van a entender que la palabra camino, ¿a qué se le aplica? Hechos 24, 14. En el mismo capítulo, pero en el verso 14 dice: sin embargo, le confieso esto, que le sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta. Y esa secta tenía un nombre: Notzrim, nazarenos. Dice, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y los profetas. Terminó de decir Pablo. ¿Se dan cuenta? Es decir, los creyentes del siglo I, número uno, no empleaban una traducción para referirse a sí mismos, ni al Mesías. Esta traducción era para los gentiles, para aquellas personas que no tenían raíces hebreas y su lengua natal era el griego. ¿Comprenden? No estaban en la situación que tenemos hoy en día, que si usted quiere aprender griego, tienen que estudiarlo, etcétera. No, era su lengua natal. Y a ellos se les tradujo la expresión Mashiach como Cristo. Pero nosotros tenemos en el español una palabra para esto: Mesías. Sin embargo, nadie la usa. Todo el mundo usa Cristo, 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 como si hablara griego. Y está bien, vuelvo y repito, no está mal que usted la emplee, pero usted habla español, emplee sus palabras. El Mesías. Ahora bien, ¿quiénes eran estos Notzrim, de los cuales Pablo era un cabecilla? ¿Quiénes eran? ¿Qué pensaban? Las personas tienden a creer que el cristianismo de hoy en día es el heredero fiel y directo de los seguidores del Mesías del siglo I. Pero resulta que esto no es así. Lo que conocemos hoy como cristianismo surge en el seno de Roma a partir del siglo II. Sucede un fenómeno curioso en el siglo I. Está registrado en el libro de los Hechos. Había una extensa comunidad en Roma de creyentes. Bueno, se le escribió una carta a los romanos que hoy conservamos. Y la comunidad de Roma era dirigida directamente, como todas las comunidades, por judíos enviados desde Jerusalén. Sin embargo, los judíos fueron expulsados de Roma. Si ustedes pueden buscar información sobre esto, dice que Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma. Y los judíos que estaban al frente de la comunidad tuvieron que retirarse. Cuando Claudio murió, que fue quien esparció a los judíos, y estos judíos trataron de regresar a ocupar su puesto de liderazgo en la comunidad de Roma, los gentiles que se habían quedado al frente se negaron y crearon un cisma. Es decir, crearon un movimiento aparte y trataron de separarse de todo lo que oliera a judío. Y allí comenzó a gestarse lo que se dio a conocer luego como cristianismo. Por eso el primer movimiento organizado del cristianismo se llama
cristiano apostólico y ¿qué? Y romano. Porque surge en Roma, no porque las personas fueran romanas todas. Ahora bien, esta iglesia que surge en Roma, en el siglo IV, encuentra que los Noktrin todavía existían. Sí, como no. En el siglo IV tenemos los testimonios de los llamados padres de la iglesia, que su testimonio es histórico. Es decir, el valor que tiene es histórico, por ser un documento antiguo. Y por ejemplo, Jerónimo decía lo siguiente con respecto a los Noktrin, los nazarenos que vivían en esa época, tan tarde como en el siglo IV. Y dicen, los que aceptan al Mesías de tal manera que no cesan de observar la antigua ley. Eso lo dijo Jerónimo, cuando estaba hablando sobre Isaías 8:14. Vamos a ver Epifanio, el padre de la iglesia Epifanio. Pero estos sectarios no se llaman a sí mismos cristianos. Noten, los Noktrin, los nazarenos, de los cuales Pablo era el cabecilla, nunca se llamaron a sí mismos cristianos. Y los padres de la iglesia lo admiten. Dice, pero estos sectarios no se llaman a sí mismos cristianos, sino nazarenos, Noktrin. Sin embargo, son simplemente judíos completos. Usan no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento también, como lo hacen los judíos. No tienen ideas diferentes, sino que confiesan todo exactamente como lo proclama la ley judía y a la manera judía, excepto por su creencia en el Mesías, si me permite, porque ellos reconocen tanto la resurrección de los muertos como la creación divina de todas las cosas, y declaran que Dios es uno y que su Hijo es Yeshua HaMashiach. Están adiestrados excelentemente en el hebreo, porque entre ellos la entera ley y los profetas y los escritos se leen en hebreo como ciertamente se leen entre los judíos. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos solo en lo siguiente. Difieren de los judíos porque han venido a la fe del Mesías, pero siendo que todavía son dirigidos por la ley, la circuncisión, el Shabbat y el resto, no están de acuerdo con los cristianos. No son nada más que judíos. Tienen la buena nueva, según Mateo, totalmente en hebreo, porque está claro que aún la preservan en el alfabeto hebreo como fue escrita originalmente. Epifanio en el Panarión 29. ¿Qué acabamos de ver aquí? Acabamos de ver a los padres del cristianismo de hoy en día reconociendo que los Noktrin existían en el siglo IV y que no se llamaban cristianos ni tenían nada que ver con el cristianismo. Y recuerden, Pablo era uno de los cabecillas de los Noktrin. En siguientes estudios estaremos profundizando un poco más sobre este tema. Pueden dejar sus preguntas con nosotros. Si ustedes desean, podemos ampliar más este tema. Pero eso ya depende de ustedes. Si ustedes desean realmente que profundicemos, podemos emplear citas, más escritura e ir a fondo con respecto a este tema. Sé que esto puede ser chocante para algunas personas, pero es tiempo de despertar de ese sueño que Roma ha inoculado en nuestra fe. Es tiempo de despertar. El Señor está mandando a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, pues ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Esperamos que la bendición del Señor se derrame sobre cada uno de ustedes. Contáctenos en Radio El Mesías Vive en Facebook. También nos encuentran en nuestro grupo Mesiánicos Hoy en Facebook. Esperamos que la bendición del Señor se siga derramando sobre usted y su familia. Que el Señor los bendiga y los guarde, es mi deseo en esta hora. Shalom.